Bienvenidos de nuevo a mi canal. Deseo de todo corazón superíndice 3n que es tu copyright n teniendo un dúa maravilloso, o al menos, un dúa que puedan describir como tolerable. Si han llegado hasta AQU, lo muy probable es que es tu copyright n en la búsqueda de una válvula de escape, una forma de distraerse de ese alguien que despu copyright ese de todo, decidió superíndice 3 que ya no quiero a seguir interpretando el papel de alguien importante en sus vidas. Y adivinen QU Copyright, han aterrizado en el lugar preciso. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el torbellino emocional que es el universo de los dramas turcos. Pero no nos conformaremos con cualquier drama, oh no. Hoy nos aventuraremos a explorar dramas turcos meticulosamente diseu más menos a dos para brindarnos una mano amiga en el arduo camino de superar un desamor. Su copyright, la idea puede sonar un tanto terapu copyright utica, ¿verdad? Pero confíen ciegamente en mu. Nada, absolutamente nada, tiene el poder de sanar un corazón superíndice 3n hecho aún más menos ahí si o es como observar a otros personajes navegar por sus propios laberintos amorosos, especialmente si esos laberintos es tú, n repletos de intrigas palaciegas, secretos enterrados en la oscuridad y por supuesto, una dosis generosa de pasiu superíndice 3n desbordante. Antes de que nos lancemos a esta aventura catúrtica, quiero recordarles, a aquellos que disfrutan de este tipo de contenido, donde diseccionamos las series turcas desde perspectivas únicas y reveladoras, que se suscriban al canal y activen la campanita. De esta manera, no se perderán ni uno solo de mis superíndice 3 vídeos, donde prometo traerles análisis a profundidad, datos curiosos y recomendaciones personalizadas. Además, una vez que lleguemos al final de este recorrido, me encantará, de verdad, me fascinará saber CU, es esa serie turca que los ha acompañado más menos en sus momentos de desamor, esa que los ha ayudado a levantarse y seguir adelante. No duden en dejar sus comentarios en la sección superíndice 3n de abajo. Sus experiencias son valiosas y pueden inspirar a otros corazones rotos a encontrar consuelo. Y ahora sin mu preámbulos ni rodeos innecesarios, preparemos nuestras palomitas de mouth, busquemos la posición superíndice 3 en mu SCU superíndice 3 moda en el sofu, y demos una calurosa bienvenida a estos tres dramas turcos que les susurraran al oído. Querem bombazo, ande no me hace falta, adiu superíndice 3 ese al amor. Recuerden, el objetivo es cerrar ese capítulo y abrirse a nuevas posibilidades. Nuestra primera parada en este viaje de Sanaciu superíndice 3n nos lleva directamente a la puerta de Senu con diéresis al Cap. Estoy plenamente consciente de que la mayoría de ustedes la conocen y la aman por su encanto de comedia romántica, por esa cúmica palpable e innegable que irradiaban ande Eru Párrafo y Kerem Bursin. Pero les aseguro que si profundizamos un poco Senu con diéresis al Cap, esconde elementos valiosísimos que pueden ser de gran ayuda para procesar una ruptura amorosa. Si bien el geo copyright nero predominante es, sin lugar a dudas, la comedia romántica, debajo de esa capa de risas contagiosas y momentos absolutamente adorables, se encuentra una historia mucho profunda y significativa, una historia sobre la superación superíndice 3n personal, la resiliencia y la búsqueda de la independencia. La serie nos sumerge en la vida de Eda Yildiz, una joven florista con una pasión superíndice 3n inmensa y un sueño más menos o estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante. Sin embargo, sus ambiciosos planes se ven abruptamente truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto reconocido y exitoso, aunque con una personalidad un tanto fría y distante, decide retirarle la beca que le permitirá hacer realidad sus aspiraciones. A partir de una serie de circunstancias inesperadas y giros del destino, Eda y Serkan terminan fingiendo ser pareja. Y ya todos conocemos el desenlace típico de este tipo de historias, pero lo que realmente nos interesa en este contexto es el desarrollo y la evolución superíndice 3n del personaje de Eda. Eda es, en esencia, una mujer fuerte, decidida y que no titubea ni un segundo a la hora de luchar por aquello que realmente anhela. Cuando se enfrenta a decepciones amorosas, no se derrumba ni se queda lamentando su suerte en un rincu superíndice 3n oscuro. En cambio, se levanta con la frente en alto, se sacude el polvo de la derrota y sigue adelante, con una determinación superíndice 3n inquebrantable. Aprende a valorarse a sí misma, a priorizar sus sueños más menos y a comprender que no necesita depender de nadie para alcanzar la felicidad. Y esa, mis queridos amigos, es una lección superíndice 3n de un valor incalculable cuando estamos transitando el tortuoso camino de superar un desamor, ¿no les parece? Ver a Eda florecer y desplegar sus alas a pesar de las adversidades nos recuerda, de manera poderosa,
que nosotros también copyright n tenemos la capacidad de hacerlo, que la fuerza reside en nuestro interior. Además, la serie nos revela una verdad a veces difícil de aceptar, que aquello que percibimos como el amor de nuestra vida, esa persona que idealizamos, puede no serlo en realidad. Eda y Serkan a lo largo de su relación superíndice 3n, experimentan altibajos, malentendidos, desacuerdos y momentos de tensión superíndice 3n. Y si bien el amor que sienten el uno por el otro es innegable y palpable, también copyright n aprenden, a trabu copyright s de duras lecciones, que a veces el amor, por su solo, no es suficiente para sostener una relación superíndice 3n sana y duradera. Y esa es otra en seu más menos anza crucial, la importancia de no aferrarnos a relaciones que nos causan daun más menos o que nos restan energía y que nos impiden crecer, incluso si sentimos, en lo mu ese profundo de nuestro ser, que no podemos vivir sin esa persona. Ahora, permútanme compartirles un dato curioso sobre Senu con diéresis al capm. La serie se transformó superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos de alcance global, catapultando las carreras de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bursin a niveles copyright ricos. Pero mu ese ayu de la fama y el impresionante u con diéresis copyright sito comercial, la serie logró superíndice 3 conectar de manera autocopyright ntica con el público gracias a su mensaje positivo y optimista, y por la forma en que aborda superíndice 3 temas tan relevantes como el amor propio, la independencia emocional y la importancia de perseguir nuestros sueños más menos os compasiu superíndice 3n y perseverancia. Asu que si estuve en la búsqueda de una serie que les levante el u con diéresis nimo, que les inyecte una dosis de energía positiva y que les recuerde que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente en el camino, Senu con diéresis al capm es, sin lugar a dudas, una excelente opción superíndice 3n. Nuestra siguiente parada nos traslada a un drama de corte mucho mu ese intenso, visceral y cargado de emoción superíndice 3n, u con diéresis ucur. Y su puedo imaginar lo que es tú, n pensando en este momento, Q copyright puede tener en común una serie centrada en mafias, pandillas y violencia con la superación superíndice 3n de un desamor. Bueno, permútanme desarrollar mi argumento y explicarles por Q copyright creo que U con diéresis ucur puede ser una herramienta valiosa en este proceso. U con diéresis ucur es una serie que combina acción superíndice 3n trepidante con drama criminal, y nos narra la historia de la familia Couparra-Foval, una poderosa dinastía que ejerce el control sobre el peligroso y conflictivo barrio de U con diéresis ucur, ubicado en el corazón superíndice 3n de Estambul. Y si bien la trama principal se centra en las luchas de poder internas y externas, la violencia que impregna el barrio y la necesidad constante de proteger a su gente, también copyright n encontramos en U con diéresis ucur historias de amor y pu copyright dida que sorprendentemente pueden ser de gran ayuda para sanar nuestras propias heridas emocionales. Uno de los personajes centrales de la serie es Yamau Párrafo Couparrafo Oval, interpretado de manera magistral por el talentosísimo Aras Bulut Inemli. Yamau Párrafo es un joven que en un momento de su vida, decide abandonar su entorno familiar para perseguir sus propios sueños más menos y forjar su propio camino. Sin embargo, el destino lo obliga a regresar a U con diéresis ucur cuando su padre es brutalmente asesinado y se ve en la necesidad de asumir el liderazgo de la familia. A lo largo de la serie, Yamau Párrafo experimenta pu copyright didas devastadoras, incluyendo la muerte de su amada esposa Sena, un golpe que lo marca profundamente. Observar a Yamau Párrafo lidiar con el dolor inmenso, la culpa paralizante y la desesperación superíndice 3n que lo consume es una experiencia desgarradora, pero al mismo tiempo profundamente inspiradora. A pesar de haber perdido a la persona que Mur se amaba en el mundo, Yamau Párrafo encuentra, en lo Mur ese recu superíndice 3 nito de su ser, la fuerza necesaria para seguir adelante, para proteger a su familia y para luchar por aquello en lo que cree fervientemente. Aprende con el paso del tiempo a vivir con su dolor, a honrar la memoria de Sena y a encontrar un nuevo propus superíndice 3 sito que le du copyright sentido a su existencia. Y es Q, precisamente donde U con diéresis ucur adquiere relevancia para nosotros, los corazones rotos. La serie nos muestra sin ambajes que el dolor es una parte inevitable de la vida, que todos, en algún momento sufriremos pu copyright didas significativas. Pero también copyright n nos recuerda, con igual fuerza, que poseemos la capacidad inherente de superar esos momentos oscuros y de encontrar la luz al final del túnel, por muy tenue que parezca. U con diéresis ucur nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor, que existen otras personas que también copyright n han experimentado pu copyright didas similares y que a pesar de todo, han logrado levantarse y seguir adelante. Además, U con diéresis ucur nos transmite una enseu más menos anza fundamental,
la importancia incalculable de la familia, de la amistad sincera y del apoyo mutuo en los momentos de adversidad. Yamau Párrafo encuentra consuelo y fortaleza en su familia y en sus amigos, quienes lo acompañan más menos y lo ayudan a sobrellevar sus momentos difíciles. Y esa es una lección superíndice 3n que podemos aplicar directamente a nuestras propias vidas, rodearnos de personas que nos aman incondicionalmente, que nos apoyan en nuestros proyectos, que nos escuchan con atención superíndice 3n y que nos comprenden sin juzgarnos. Un dato curioso y relevante sobre Condieres y Sucur es que la serie se destaca superíndice 3 de manera notable por su banda sonora original, que incluía canciones de rap y hip hop que reflejaban de manera autocopyrightnica la realidad del barrio y las emociones complejas de los personajes. La música se convirtió superíndice 3 en un elemento clave y distintivo de la serie, aún más menos adiendo intensidad dramática y profundidad emocional a las escenas. Asu que si estuvieron buscando una serie que les haga experimentar emociones intensas, que los invite a reflexionar sobre el dolor y la copyright vida, y que les inspire a seguir adelante a pesar de las dificultades, Condieres y Sucur es, sin lugar a dudas, una excelente opción superíndice 3n. Sin embargo, les advierto de antemano, prepúrense para llorar a moco tendido. Finalmente llegamos a nuestra última parada de este recorrido emocional con la serie Aik Memnu. Esta joya de la televisión superíndice 3n turca es considerada un clásico indiscutible del drama romántico. Si bien no es una serie que aborde explícitamente el tema de superar un desamor, la complejidad de las relaciones que presenta y las devastadoras consecuencias de las decisiones impulsivas pueden ser de gran ayuda para reflexionar sobre nuestras propias experiencias y aprender de nuestros errores. Aik Memnu nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que decide contraer matrimonio con Adnan Ziyagil, un viudo rico y considerablemente mayor que ella. Biter ve en este matrimonio una forma de escapar de la influencia de su madre y de dejar un pasado que la atormenta. Sin embargo, pronto se siente atrapada en una vida vacua, superficial y carente de pasión superíndice 3n. La llegada de Belul, el apuesto sobrino de Adnan, a la mansión superíndice 3n Ziyagil, despierta en Biter sentimientos intensos y prohibidos que creo haber enterrado en lo profundo de su corazón superíndice 3n. Biter y Belul inician un romance clandestino y peligroso que desencadena una serie de eventos trágicos con consecuencias devastadoras. La serie explora temas profundos y complejos como la infidelidad, la ambición superíndice 3n desmedida, la culpa paralizante y las consecuencias inevitables de nuestros actos. Si bien la historia de Biter y Belul culmina de una forma catástrofe superíndice 3 fica, nos deja una valiosa en más menos anza, no podemos escapar de nosotros mismos y las decisiones que tomamos tienen un impacto significativo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. La serie nos muestra de manera contundente que la búsqueda de la felicidad en lugares equivocados, como el poder, el dinero o la pasión superíndice 3n desenfrenada, puede conducirnos a la destrucción superíndice 3n. Biter busca la felicidad en el lujo y en una aventura prohibida, pero termina encontrando el vacuo existencial y la desesperación superíndice 3n profunda. Ver su sufrimiento puede ser un catalizador para reflexionar sobre nuestras propias expectativas y para buscar la felicidad en lugares autocopyrightnicos, genuinos y significativos. Aik Memnu es una serie que nos invita a la introspección superíndice 3n, a analizar nuestras propias motivaciones y a tomar decisiones conscientes y responsables. Si bien no es una serie fácil de ver, debido a su intensidad dramática y a su final trágico, puede ser una herramienta poderosa para sanar nuestras heridas emocionales y para aprender de nuestros errores. Un dato interesante sobre Aik Memnu es que la serie fue un Condieresis copyright sito rotundo tanto en Turquía como en numerosos países alrededor del mundo, convirtió copyright dándose en un fenómeno superíndice 3 cultural sin precedentes. La serie fue elogiada por su guión inteligente y bien estructurado, sus actuaciones impecables y su puesta en escena elegante y sofisticada. Asu que si estuvieron buscando una serie que los haga pensar, sentir profundamente y reflexionar sobre el amor y la vida, Aik Memnu es una excelente opción superíndice 3n. Sin embargo, les recomiendo que se preparen para un torbellino de emociones. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos 3 dramas turcos que espero que les sean de gran ayuda para superar un desamor. Espero de corazón superíndice 3n que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie que les inspire y les consuele en estos momentos difíciles. Recuerden siempre que el dolor es temporal y que invariablemente siempre hay una luz al final del túnel, por muy distante que parezca.
Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me encantará leer en los comentarios L de estas series les ha gustado o si tienen alguna otra recomendación superíndice 3N valiosa para superar un desamor. No duden en compartir sus experiencias. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un merecido me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden siempre, queren bombazo, ande no me hace falta, adiós superíndice 3 al amor. El amor propio es el mejor amor.